Lucas capítulo 3 y estaremos leyendo los versículos del 1 hasta el 14. Vamos a leer hasta el 14. Lucas capítulo 3, empezando desde el versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Quiero leer una vez más el versículo 8, la primera parte, que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre, gracias damos una vez más porque para esta hora tú has dejado tu palabra y en este momento, Señor, hemos abierto tu palabra a este texto. Para entenderlas y aplicarlas a nuestra vida necesitamos del ministerio de tu Santo Espíritu. Y rogamos, Señor, que precisamente por medio de tu Santo Espíritu nos ayudes a entender y aplicar tu palabra. Señor, que como mensajero de tu palabra yo pueda ser fiel al mensaje que tú estás transmitiendo por medio de este texto. Y que todos nosotros, Señor, como tu audiencia, seamos fieles también en responder a las expectativas que tienes para con nosotros por medio de tu revelación, por medio de esta palabra. Obra en medio nuestro, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. Esta próxima semana, en este mismo escenario, el Colegio Bautista Cristiano estará celebrando 3 graduaciones. Una de preprimario, una de sexto de primaria y también la de sexto de secundaria. En cada una de esas graduaciones
en cada una de estas ceremonias, se estará celebrando el fruto del trabajo de los estudiantes, el trabajo de los padres, el trabajo de los maestros. Y al final de cuentas, o al final del evento, se le estará entregando un diploma que certifica a cada uno de esos estudiantes con los requisitos de ese nivel. En otras palabras, que han cumplido los estudiantes de preprimario con lo que se espera que ellos hayan logrado para este tiempo. Que los estudiantes de primaria, los de sexto de primaria, hayan cumplido también con lo que se espera de ellos para este tiempo. Y los estudiantes de sexto de secundaria que ya salen del colegio y van a la universidad, esperamos también, y estamos por medio de este diploma de una u otra forma, certificando que estos estudiantes ahora, yo no sé si se le dice bachilleres todavía, pero estos estudiantes se están graduando del colegio y están listos para enfrentar la vida, o están listos por lo menos para ir a la universidad. Ahora, ¿qué pasaría si un estudiante de sexto de primaria, mi hijo Lucas, se va a graduar? ¿Qué pasaría si un niño como Lucas, con apenas 11, 12 años, se le entregara el próximo jueves un diploma de sexto de secundaria? ¿Qué podría pasar o qué se espera de una persona, de un joven que recibe un diploma de sexto de secundaria? Normalmente los estudiantes que se gradúan de bachillerato, para ellos el siguiente paso, ¿cuál es? La universidad, ¿verdad que sí? ¿Y qué pasaría entonces si un estudiante de sexto de primaria con apenas 12 años de edad, pero con un título que dice bachiller, se le ocurre a principios de agosto entrar por las puertas de la universidad? Probablemente mucha gente, otros estudiantes, maestros, personal de administración, se acerca a este niño o a esta niña y le pregunta: ¿y qué tú buscas aquí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo aquí? Y podría ser que este niño o niña pudiera alegar: pero mire, yo tengo mi título. Ahí dice graduado del colegio tal, graduado de sexto de secundaria, y por lo tanto entonces se supone que ese estudiante ha cumplido con todos los requisitos para poder entrar a la universidad. Se supone que ya está listo. Y aunque yo sé que han habido algunas excepciones, normalmente niños y niñas de 11, 12 años no encajan en la universidad. Y no encajan en un ambiente universitario, en una clase universitaria, porque es que realmente no pertenecen, en ese momento de su vida, no pertenecen a ese entorno universitario. La idea es que se supone que al entrar a la universidad, uno debe probar que ha cumplido con las condiciones, con los requisitos para estudiar a ese nivel. De hecho, la mayoría de las universidades no solo espera que tú le lleves un diploma que diga bachiller, sino que tú tienes que, si la prueba nacional, que si tienes que tomar un examen de admisión, que si tienes que llevarle las notas de cada curso para que ellos vean que realmente tú estás a ese nivel para estudiar a ese nivel universitario. Ahora, yo quisiera que ustedes se imaginen ese mismo escenario, pero en nuestra vida espiritual. Y te hago la pregunta: ¿en algún momento tú te has sentido, como quien dice, fuera de lugar, como que tú no encajas? Quizás entrando a la iglesia, ya sea por el lobby, ya sea por las puertas de nuestro templo, y tú en tu mente y en tu corazón te pones a pensar: óyeme, ¿debería yo estar aquí conociéndome quién soy yo, conociendo lo que yo he hecho, conociendo cómo yo he vivido? ¿Debería yo estar aquí en una iglesia cristiana donde se supone que hay gente que está alabando al Señor, que vive para Dios?
O quizás en algún momento tú has estado entre tus compañeros de la universidad o compañeros de trabajo y sale a relucir, o quizás tú has mencionado que tú eres cristiano y se te acerca uno de tus compañeros y te dice, oh, ¿y tú eres cristiano? Ah, pero yo no sabía. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo te hace sentir esos pensamientos de que, oye, ¿me encajo yo aquí? ¿Debería yo estar aquí? O si en algún momento alguien ha cuestionado que tú realmente seas cristiano. ¿Qué hacemos nosotros en una situación donde por una u otra razón, ya sea mi propia conciencia, ya sea mi corazón, ya sean otras personas que pudieran poner en duda si soy o no soy cristiano? ¿Cómo nosotros respondemos? En estas últimas semanas, un grupo de hermanos de nuestra iglesia, yo me he estado reuniendo con ellos los domingos a las 9 de la mañana, porque nos estamos preparando para un bautismo, que por cierto debía haber dicho en los avisos, que Dios mediante ese bautismo será el domingo 2 de julio. Y la idea es que estos hermanos van a estar dando testimonio público de que son cristianos. Y en estas reuniones que hemos tenido, una de las cosas que hemos estado trabajando es precisamente cómo ellos preparar su testimonio que van a compartir públicamente delante de ustedes, delante de otras personas que ellos van a invitar para escuchar de que, mira, efectivamente, yo estoy confesando públicamente de que Cristo es el Señor de mi vida. Y en la medida que vamos desarrollando este testimonio, a veces uno como que no sabe qué es lo que tiene que decir. A veces uno como que no sabe qué es lo que tiene que escribir. Y eso podría llevar a una persona a cuestionar, óyeme, ¿y realmente seré yo cristiano? En el texto que nosotros acabamos de leer esta mañana, Juan el Bautista está presentándonos, en cierta forma, una respuesta ante esas posibles inquietudes que nosotros podríamos tener cuando alguien o cuando yo mismo cuestiono si efectivamente yo soy un cristiano, si efectivamente yo soy un hijo de Dios, o en palabras de las que usa aquí Juan el Bautista, si efectivamente mis pecados han sido perdonados. Juan se dirige a un grupo de judíos que pensaban que por el simple hecho de ellos ser israelitas, de ellos ser de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, ya eso les garantizaba a ellos el perdón de pecados. Sin embargo, Juan en este texto les advierte que aquellos que han recibido el perdón de pecados dan fruto digno de arrepentimiento. Y yo quiero que en esta mañana, de la misma manera, tú y yo consideremos que si hemos conocido el perdón de pecados, debemos ser intencionales en producir el fruto de lo que ha ocurrido en nuestro corazón. Ese es el llamado que nosotros encontramos en este texto cuando en Lucas capítulo 3, versículo 8, Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Yo quisiera que en esta mañana consideremos 3 puntos basados en este texto. En primer lugar, yo quiero que nosotros consideremos que el fruto de arrepentimiento es necesario. En segundo lugar, que ese fruto de arrepentimiento se desarrolla, se cultiva sobre la base del perdón de pecados. Y en tercer lugar, que el fruto de arrepentimiento debe ser visible. En otras palabras, no es algo abstracto, no es algo que simplemente se queda a nivel espiritual. No, ese fruto de arrepentimiento debe ser algo que se pueda evidenciar, que se pueda mostrar, que se pueda ver. Así que en primer lugar, yo quiero que nosotros consideremos la necesidad del arrepentimiento, de que ciertamente el fruto de arrepentimiento es necesario.
Nuestro diseñador gráfico, el hermano Orlando, quiso colocar aquí una fruta dominicana, un aguacate, para los que no yo creo que todos lo identificamos, ¿verdad? Pero la idea es que nuestra vida, yo quiero que nosotros en esta mañana pensemos de nuestra vida como una planta, como un árbol frutal. Estamos en temporada de mangos, ¿verdad? Y aún las matas de mango de aquí, de nuestra propiedad, están echando fruto. Y sabemos que una mata es de mango. ¿Por qué? Yo voy ahí afuera al parqueo y usted puede identificar ahora mismo cuáles son las matas de mango. ¿Por qué? Porque usted ve mango en esos árboles. De forma tal que todo árbol frutal se espera, para que sea un buen árbol frutal, se espera que dé su fruto. Si es una mata de mango, que dé mango. Si una mata de aguacate, que dé su aguacate. Bueno, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos nacido de nuevo, si hemos conocido el perdón de pecados, la expectativa del texto que hemos leído en la mañana de hoy y de toda la Escritura es que nosotros entonces estemos dando fruto digno de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es necesario. Y es necesario porque, precisamente como mencionaba al principio, es posible que la gente se confunda. Es posible que la gente no se dé cuenta de lo que nosotros somos o decimos ser. Incluso nosotros mismos pudiéramos a veces no saber qué es lo que está pasando con nuestra vida. ¿Por qué ocurren estas cosas? Bueno, porque aún como vemos en el mismo ministerio de Juan el Bautista, hubo personas que hicieron, por así decir, el ritual, cumplieron con esto del bautismo, y a esas personas es que Juan les está diciendo, miren, ustedes que han venido aquí, ustedes ahora tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Noten conmigo en el versículo 7, ¿qué dice allí? Mire el texto, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. En julio 2, el domingo 2 de julio, aquí se van a bautizar aproximadamente unas 11 o 12 personas. Y es un buen número. Pero en el ministerio de Juan el Bautista nosotros estamos viendo que dice aquí que venían las multitudes y no era solo para ver o no era solo para escuchar, sino que venían para ser bautizadas por él. Y esto de una manera u otra nosotros vemos como que inquieta a Juan porque las multitudes venían a ser bautizadas lo que vemos aquí es como que esto estaba ocurriendo como que era la moda. Como que esto era el evento de la semana en Jerusalén. El ministerio de Juan el Bautista ciertamente era todo un espectáculo para esos tiempos. Se habla incluso de su vestimenta que era distinta, se habla incluso de su manera de hablar. Incluso si Juan el Bautista estuviera vivo en nuestro tiempo, probablemente algún influencer pondría en su Instagram la dieta de Juan el Bautista porque era tan espectacular que hasta en la Biblia se registra lo que él comía, cómo se lo comía, la vestimenta, por qué estaba compuesta, su correa, sus sandalias. Es decir, definitivamente que el ministerio de Juan el Bautista era llamativo, era un espectáculo. Era distinto a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en los rituales religiosos. Y esto hacía que las multitudes se acercaran. Saben que nosotros hoy día somos iguales. Cualquier cosa que sea distinta, nosotros somos motivados o nos atrae lo novedoso. Y eso ocurre no solamente con las películas o con los restaurantes, aún con las mismas iglesias. La última iglesia, la iglesia novedosa, la iglesia que tiene fuegos artificiales, la iglesia que tenga esto o aquello, eso puede llamar la atención. Y no estoy diciendo que llamar la atención sea necesariamente malo. Vemos a un ministro que definitivamente era fuera de lo normal, rompía todos los esquemas. Pero él se está asegurando de que la gente que va a ser ministrada por él no esté ahí simplemente por moda.
y les habla fuertemente. Miren, ustedes que han sido bautizados por mí, tienen que asegurarse de hacer frutos dignos de arrepentimiento. De forma tal que no es un asunto externo, que no es que yo me voy a vestir como Juan el Bautista, o yo me voy a vestir como el pastor Yadín, o como el pastor Pedro, o yo voy a hablar como ahora hablan los cristianos. No, es un asunto que debe ocurrir en nuestro corazón. La fe en el Señor, la decisión de nosotros confesar nuestros pecados, de nosotros seguir a Cristo, no es un asunto de moda. Y déjeme decirles que aún en nuestro país, nosotros hemos vivido temporadas donde ser cristiano estaba de moda. Ya sea porque algún artista o algún pelotero o alguna persona famosa hizo profesión de fe, entonces vamos para allá, yo quiero ser como fulanito. Y realmente no importaba a nivel espiritual lo que estaba ocurriendo o a nivel del corazón, no, porque está yendo allá tanta gente, yo quiero ir para allá. Y la primera advertencia entonces que nosotros escuchamos en esta mañana y la razón por la que el fruto de arrepentimiento es necesario es porque seguir a Cristo no es un asunto de moda. No es porque, mira, están yendo mis amigos o está yendo fulanito. No. Esto es un asunto donde yo de manera individual, de manera personal, delante de Dios, yo vengo a lidiar con mi problema de pecado. Porque recuerden, lo que estaba haciendo Juan, el ministerio de Juan el Bautista, si usted mira conmigo el versículo 3, él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Había una necesidad real, había una necesidad espiritual, había una necesidad del corazón. Y yo simplemente ir a la iglesia o yo simplemente participar de este ritual porque todo el mundo está yendo, eso no va a resolver mi problema de pecado. Pero vemos también que el fruto de arrepentimiento es necesario porque Juan el Bautista aquí nos está advirtiendo de que no solo que las multitudes seguían por la moda, sino que había multitudes que se bautizaban de manera hipócrita. Mire conmigo una de estas confrontaciones de Juan el Bautista y lo fuerte que les habla, luego de que él le dice en el versículo 7, decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¿cómo le llamaba? ¿Generación de qué? Generación de víboras. ¿Cómo usted se sentiría si esta mañana el pastor Yadín viene aquí y le apunta a ustedes y le dice, miren, ustedes lo que son es una generación de víboras? ¿Se acercarían ustedes a mí? Dirían, pastor, gracias por ese mensaje, qué bendición, qué bonito mensaje. ¿Se animarían ustedes a venir la próxima semana? Porque, wow, no puedo esperar a que una vez más me confronten con mi pecado y me digan lo que yo soy de verdad. Y este término de generación de víboras, nosotros normalmente lo vemos asociado a un grupo específico de personas. De hecho, en Mateo capítulo 3, que encontramos el pasaje paralelo, no tienen que ir allí, pero allí encontramos el pasaje paralelo de este mismo evento. Juan identificó de manera específica a los fariseos y saduceos cuando se refirió a esta generación de víboras. El ministerio de Juan era tan impactante, y esto es sorprendente, que aún los líderes religiosos, los que no querían saber de Juan, los que eventualmente nosotros vemos que tampoco querían saber de Jesucristo, aún estas personas estaban atraídas, querían ver, querían escuchar, querían ver lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Pero lo que esta interacción nos presenta, mis hermanos, es que el Señor conoce nuestros corazones. Y por más bulto religioso que se quiera hacer, por más bautismo, por más religiosidad, por más ritualidad, el Señor al final de cuentas conoce nuestros corazones. Yo les decía que en Mateo se identifica que Juan de manera particular está dirigiéndose
a los fariseos y saduceos cuando dice generación de víboras. Sin embargo, nuestro texto no hace esa aclaración y me parece que es muy bueno que no haga esa aclaración porque ¿saben qué tiende a pasar? Nosotros identificamos a veces un grupito de los líderes religiosos que al igual que en ese tiempo muchas veces pueden darse a este asunto de hipocresía, pero ¿saben qué? Aquí en este texto no está hablando solo de los fariseos y saduceos. Y eso de una forma u otra hace que todos nosotros podamos escuchar generación de víboras, podamos asociarnos con este peligro de la hipocresía. Porque la hipocresía no es solo un asunto de los líderes religiosos, cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un hipócrita. Y de yo venir aquí a la iglesia y yo ir a la escuela dominical y hablar y decir esto y decir Dios te bendiga, pero mi corazón está lejos de Dios. Y Juan el Bautista está diciendo aquí, miren, si ustedes piensan que pueden recibir o que pueden disfrutar de esta bendición del Señor, del perdón de pecados y simplemente seguir viviendo en hipocresía, o pueden disfrutar del perdón de pecados porque han cumplido con un ritual y lo han hecho de manera hipócrita, se han equivocado. Es necesario que nosotros, es necesario para el creyente, para aquella persona cuyos pecados han sido perdonados, que esté dando fruto digno de arrepentimiento. Al Señor no le impresiona nuestro maquillaje, nuestra vestimenta, al Señor no le impresiona nuestro vocabulario religioso, el Señor lo que está viendo es nuestro corazón y si yo estoy dando fruto verdadero de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es necesario, no solo porque multitudes se bautizaban por moda o porque en las multitudes la gente lo hacía de manera hipócrita, sino que había muchas personas que también estaban intentando huir del juicio de Dios. Miren cómo termina el final del versículo 7. Dirigiéndose a este mismo grupo de personas, le dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Recuerden que el ministerio de Juan el Bautista era la predicación del evangelio, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Él estaba enfocado en que el pueblo de Dios debía abandonar sus caminos y volver a Él, dejar sus pecados y vivir para Él, para Dios. Y de una u otra manera, el hecho de que multitudes hayan ido a participar de este ritual religioso y ser bautizados por Juan el Bautista, él les advierte aquí, cuidado si ustedes se están bautizando aquí simplemente para pretender que van a huir de la ira y del castigo de Dios. Y le dicen, miren, eso no es así. Eso no funciona así. Y la razón por la que gente estaría dispuesto a cumplir con esto es porque de una u otra manera todos nosotros sabemos que el pecado trae consecuencias. Aún las personas que dicen no creer en Dios tienen un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y la idea de que al final aquello que está mal será juzgado. Y ante esa realidad, nuestro instinto es de, óyeme, yo quiero librarme de cualquier culpa, yo quiero librarme de cualquier condenación que esté asociado con lo que yo he hecho mal, que esté asociado con mi desobediencia, que esté asociado con mi rebeldía, que esté asociado con mi orgullo, con mi mentira, con mi inmoralidad. Yo sé que eso está mal y yo sé que eso tarde o temprano va a ser juzgado, va a ser castigado. ¿Y qué hace la gente? Bueno, si yo voy a la iglesia y cumplo con ir a la iglesia, entonces ya esa ira de Dios no va a venir sobre mí. Y una vez más, mis hermanos, mis amigos, la vida cristiana no funciona así. No es simplemente que yo voy a hacer algunas mociones cristianas
como para librarme de la ira de Dios. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y por más que yo intente cubrir mi pecado, mi mayor esfuerzo, mi mejor esfuerzo se va a parecer a ese esfuerzo de Adán y Eva, de querer cubrir su vergüenza, de querer cubrir su desnudez con estas hojas. Al final de cuentas, Dios nos ve. Dios nos ve y por lo tanto, no importa si es por un asunto de moda, no importa si es por un asunto de hipocresía, no importa si es que yo simplemente quiero huir, quiero librarme de esta condenación, no va a funcionar el yo cumplir con ciertos rituales religiosos como para apaciguar la ira de Dios. Porque al final de cuentas, si yo sigo en mi pecado, no es solo que yo voy a recibir una condenación, un castigo al final, no, es que mi pecado nunca va a traer esa satisfacción, nunca va a traer ese gozo. De forma tal que Dios no simplemente está interesado en librarnos al final, no, Dios quiere librarnos ya de esa atadura, de esa esclavitud, sí, de esa culpa y de ese castigo que viene por causa del pecado. Pero yo hacer un mero ritual religioso externo, eso no es lo que me va a dar a mí esa garantía de que ciertamente mis pecados han sido perdonados. No, yo debo ver fruto en mi vida, un fruto verdadero de arrepentimiento. Porque ante todo lo que hemos visto, de que no es un asunto de moda, de que no es un asunto de que todo el mundo está haciendo esto, no, es necesario que en mi vida yo pueda reflejar ese fruto de arrepentimiento. Ahora, en segundo lugar, si eso es necesario entonces, ¿cómo es posible que en mi vida yo pueda dar ese fruto de arrepentimiento? Y esto es sumamente importante, mis hermanos. Porque note que Juan no está diciendo, miren, hagan frutos dignos de arrepentimiento para que entonces sus pecados sean perdonados. Eso no es lo que él está diciendo aquí. El versículo 8 no es lo primero que Juan ha dicho, no. Antes del versículo 8, nosotros vemos que desde el versículo 3, se está presentando este ministerio, esta predicación para el arrepentimiento y el perdón de pecados. De los versículos 4 al 6, él está citando aquí un maravilloso pasaje del profeta Isaías, donde está presentándonos y está apuntando a la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y de hecho, una vez más, cuando leemos el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Piense en esta frase, digno de arrepentimiento. El que algo sea digno de algo es que el arrepentimiento, se debe conformar a un estándar. En otras palabras, que el fruto que yo voy a dar va a ser digno del arrepentimiento que ya ocurrió, según el ministerio de Juan el Bautista en el versículo 3. Significa entonces que el fruto de mi vida, mis acciones, son apropiadas a algo que ya ha ocurrido. El fruto de mi vida corresponde a una realidad, no a una posibilidad, no a algo que yo me voy a ganar, no a algo que yo voy a lograr, no, se corresponde a algo que ya ha ocurrido. ¿Y a qué realidad es que se está refiriendo? Bueno, si vamos al versículo 3, una vez más, notemos en qué consistía el ministerio de Juan el Bautista. Él estaba predicando el bautismo de arrepentimiento, ¿para qué? Para el perdón de pecados. El arrepentimiento, un llamado a cambiar de trayectoria, un llamado a abandonar mi vieja vida para enfocarme en el Señor. Y note entonces la exposición de la palabra de Dios, o más bien cómo él cita aquí al profeta Isaías desde el versículo 4. Identificamos aquí a Juan el Bautista como este ministro del que se habla en el versículo 4, voz del que clama en el desierto.
Este ministerio espectacular de Juan el Bautista no era porque a él se le ocurrió de que, mira, yo voy a hacer esto en el... No, es que el Señor lo tenía preparado que ocurriera allí. Voz del que clama en el desierto. ¿Y qué hace él? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará. Y aquí la ilustración que está presentando es como en esos tiempos, cuando un monarca, cuando un rey iba a visitar una ciudad, los siervos de ese rey, antes de que el rey llegara, se aseguraban de pasar por el camino para asegurarse de que si había algún hoyo, se entalviara ahí, se pusiera asfalto, para asegurarse de que si algo estaba torcido, no, mira, vamos a enderezar esto. La idea es preparando el camino para que el rey pueda tener una entrada triunfal. Y de la misma manera, el ministerio de Juan el Bautista era predicar el evangelio para que aquellos que estaban perdidos en sus pecados se arrepintieran y encontraran cómo termina, cómo culmina el versículo 6. Luego de preparar el camino, todo lo que se estaba haciendo, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados. ¿Y qué dice el versículo 6? Y verá toda carne la salvación de Dios. En otras palabras, cuando se habla de perdón de pecados, cuando se habla de salvación, ¿quién es la fuente de la salvación? Dios. Y de este ministerio que está haciendo Juan el Bautista, lo que hicieron los profetas en ese entonces, lo que hacemos nosotros hoy día cada vez que predicamos el evangelio, es allanando el camino para que estas personas que están perdidas en su pecado puedan mirar a Cristo, el Rey, el Salvador, aquel en quien se encuentra el perdón de nuestros pecados. Así que no nos confundamos, mis hermanos. Juan el Bautista no está diciendo aquí, miren, hagan frutos dignos de arrepentimiento como una condición para que nuestros pecados sean perdonados. Eso no es lo que él está diciendo. Ya la salvación se ha presentado de manera magnífica, gloriosa, apuntando a la salvación que Dios nos da en su misericordia y en su gracia. Y el llamado al arrepentimiento es para que vean a Cristo, para que vean la salvación de Dios. De hecho, nos dice el pasaje de Mateo, y no tienen que ir allí, pero cuando se describe el ministerio de Juan el Bautista allí, los que eran bautizados por Juan, no solamente que eran bautizados, sino que ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. En otras palabras, lo que se estaban bautizando no era simplemente cumpliendo el ritual religioso del bautismo, no, es que ellos estaban conscientes de su necesidad del perdón de pecados. Y escuchando este mensaje, este llamado del arrepentimiento, para que pudieran disfrutar por la gracia y la misericordia de Dios del perdón de pecados, gratuitamente recibirlo de parte de Dios, entonces ellos eran bautizados. Note que Juan no estaba ahí con su lista, Ramón, María, Juana, ok, ¿cuáles son sus pecados? Ok, ustedes tienen que hacer esto, tal y tal cosa, vengan en un mes y entonces yo lo voy a bautizar para asegurarme de que realmente usted ha cambiado y entonces cuando usted demuestre que ha cambiado, puedo sellarle sus pecados han sido perdonados. No, no es así. Las personas que acudían al ministerio de Juan el Bautista y escuchaban este llamado al arrepentimiento y esta oferta de la salvación, la misericordia de Dios y el pecado y el perdón de pecados, por fe creían en el perdón de pecados que Dios estaba obrando. Y entonces a estas personas que se habían bautizado y que habían confesado sus pecados, a ellos les dice, como ustedes han sido perdonados, como sus pecados, como ustedes han sido librados de sus pecados, ahora den fruto digno de arrepentimiento. Ustedes han escuchado desde el colegio temprano
la ley matemática de la suma, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, aquí eso no ocurre. Aquí sí es muy importante mantener el orden de los factores. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ocurrir en tu vida y en la mía, si vamos a dar fruto digno de arrepentimiento, es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Y luego entonces nosotros vamos a dar ese fruto digno de arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, no, mira, yo ahora mismo no puedo ir a la iglesia, yo ahora mismo no puedo ser cristiano, porque es que yo estoy haciendo esto, yo estoy con tal persona, yo sé que esto está mal, y cuando yo arregle mi vida, entonces yo voy a ir a la iglesia, entonces yo me convierto. Pero eso es porque no están entendiendo cómo es que la gracia de Dios obra, cómo es que el perdón de pecados funciona. No, es que por fe en la obra de Cristo, yo creo que Dios me ha perdonado a mí de mis pecados. No por las buenas obras que yo esté haciendo, no por los buenos frutos que yo esté dando, ni siquiera por los buenos frutos que yo voy a prometerle a Él que voy a hacer. No, no funciona así. El Señor me salva, el Señor me perdona primero y luego entonces Él espera que yo dé ese fruto digno de arrepentimiento, que se conforme a esa realidad que ya ha ocurrido en mi vida por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el fruto digno de arrepentimiento es necesario, pero ese fruto digno de arrepentimiento es sobre la base del perdón de pecados. El fruto digno de arrepentimiento no es una condición para que mis pecados sean perdonados, sino que es el fundamento sobre el cual yo puedo llevar ese fruto. El perdón de pecados es el fundamento sobre el cual yo puedo dar ese fruto digno de arrepentimiento. Y en último lugar, el fruto de arrepentimiento debe ser visible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces cuando venimos aquí a la iglesia hablamos cristiano y hablamos en términos espirituales y qué bueno es poder hablar de teología y mencionar muchas palabras interesantes y qué bonito todo eso. Pero cuando nosotros vemos este texto, vemos que Juan y la audiencia allí no era simplemente, miren, ustedes tienen que demostrar en su vida o ustedes tienen que dar ese fruto digno de arrepentimiento. No se quedó ahí. No. La gente preguntaba, ¿qué haremos? Si usted ve conmigo desde el versículo 10 hasta el versículo 14, de hecho, el versículo 10 es como una introducción a los versículos 11 y 14, porque la gente, dice el versículo 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, si esto es así, si se supone que luego de que mis pecados han sido perdonados y ahora tú me estás diciendo que yo tengo que dar fruto digno de arrepentimiento, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y aclaro una vez más, muy importante, esta pregunta de qué hacer no es qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. Aquí no está preguntando qué es lo que yo tengo que hacer para que mis pecados sean perdonados. Aquí la pregunta es, como mis pecados han sido perdonados y el Señor espera que yo dé fruto en mi vida que corresponda con esa realidad, Juan, ¿qué es lo que se supone que yo tengo que hacer? Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque esto habla de lo práctico que es la vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente que yo fui a la iglesia el domingo y canté, gloria a Dios, aleluya, nos vemos el próximo domingo. No, la vida cristiana, si yo realmente estoy dando fruto digno de arrepentimiento, es algo que yo debo demostrar, yo debo de manifestar los 7 días de la semana. Antes de eso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, yo tengo que estar dando fruto digno de arrepentimiento. Si en una mata de mango de repente me sale un guineo, ¿qué va a pasar? Yo digo, espérate, aquí hay algo raro. ¿Verdad que sí?
aquí hay algo raro. ¿Qué es lo que está pasando? No se supone que eso ocurra, se supone que si hay una mata de mango, ¿qué es lo que va a dar? Mango. Si yo he sido sembrado en el perdón de pecados y de repente lo que yo estoy continuamente es dando pecado por aquí, pecado en mi palabra, pecado en mi pensamiento, pecado en mis acciones, ¿estoy yo dando el fruto de una persona cuyos pecados han sido perdonados? No. Y por eso, una vez más, este llamado, que la expectativa de Dios es que ciertamente nosotros día tras día estemos dando fruto digno de arrepentimiento. Ojo, en el resto de la Biblia nosotros nos damos cuenta de que el Señor no está esperando perfección de nuestra parte. Eso lo sabemos, pero sí lo que consistentemente debería verse en nuestra vida es que estamos dando fruto de una persona cuyos pecados han sido perdonados. Una persona que no ha cambiado en su vida, una persona que vino a la iglesia y en un momento de emoción hizo profesión de fe o hasta se bautizó, y desde ese momento en que hizo profesión de fe, en su vida no ha habido ningún cambio. Esa persona debería realmente cuestionar si realmente sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque es que la evidencia que el texto aquí nos está presentando es que debe ser claro para todos que ahora yo soy una persona que ya he abandonado el pecado y ahora estoy viviendo para Dios. Y es interesante que aquí se dan casos específicos. Mire conmigo, por ejemplo, el versículo 11. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La tendencia normal de uno es que yo estoy velando por lo mío. Yo cuido lo mío. Yo me aseguro de lo mío primero. Yo me aseguro de que yo tengo la ropa necesaria, que yo tengo que comer, y entonces si me sobra algo, yo puedo dar a los demás. ¿Y qué es eso? Es una persona que está centrada en sí mismo, una persona que podríamos decir que vive de manera egoísta, donde todo es para sí mismo. Ahora, según lo que vemos en la palabra de Dios, esta persona debería ser caracterizada por la bondad y por la generosidad, donde yo estoy dispuesto no solo a velar por lo mío, sino que ahora yo estoy velando también por lo de los demás. Por default, de fábrica, nosotros venimos con ese chip de que lo mío es mío, de que yo tengo que estar atento para lo mío. Bueno, una forma en la que yo doy fruto digno de arrepentimiento es cuando yo, en la gracia del Señor, por el amor de Dios, yo voy quitando el chip del egoísmo y ahora yo vivo para Dios, yo vivo no solo pensando en mí, sino en los demás. Versículo 13. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Hace un tiempo atrás yo prediqué y creo que mencioné a los publicanos. Y cuando nosotros pensamos en los publicanos, eran las personas más cercanas al pueblo que eran los más corruptos, los colectores de impuestos. Y de hecho, lamentablemente al día de hoy, no solo en nuestro país, sino que en la mayoría de los países, cuando nosotros pensamos en corrupción, normalmente lo ligamos a algún funcionario público, lo ligamos a alguien del gobierno. Lo mismo que estaba pasando aquí con los publicanos. En otras palabras, personas conocidas por su corrupción estaban yendo al ministerio de Juan el Bautista. Y estas personas, conscientes del llamado, de que ahora se supone que deben dar fruto digno de arrepentimiento, de que sus pecados han sido perdonados, de manera particular, no aérea, no simplemente en palabras bonitas, espirituales, no. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? Tú eras publicano, tú le robabas a los otros. ¿Qué haremos? Pregunta él. No exijáis más de lo que os está ordenado. Una persona que quiere más para sí mismo, incluso a expensas de los
de los otros, ¿qué pecado podríamos decir que está incurriendo esa persona? Que es un avaro, que es una persona codiciosa, que es un corrupto en el caso de estos publicanos. Bueno, ahora deberían vivir en integridad. Versículo 14, se acercan unos soldados y ¿cuál es la pregunta? Una vez más, por tercera, cuarta vez, aquí se hace la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y les dijo a los soldados que eran conocidos por su violencia, que eran conocidos por aprovechar su posición, dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Antes eran personas violentas, antes eran personas que querían aprovecharse de los más débiles, antes eran personas abusadoras. Ahora el Señor espera que como fruto digno de arrepentimiento, ellos también actúen con integridad. Ellos también, no solo con integridad, sino que estén contentos, satisfechos con lo que ellos tienen. Juan les habla de manera directa a una pregunta que ellos se hacen por lo que él les está predicando. Ustedes tienen que dar fruto digno de arrepentimiento. Y ellos en su mente se hacen la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué haremos? ¿Cómo yo voy a practicar eso de manera concreta? Y Juan le dice al publicano, al soldado, a las personas que eran egoístas, le dice una tras otra respuesta práctica. A veces, después de una prédica, alguien se me acerca y me dice, pastor, pero usted como que me estaba predicando a mí, eso fue para mí. ¿Y saben qué? Sí, es para ustedes. Si en algún momento, hermanos, ustedes piensan como que yo le estoy predicando a usted, yo espero que eso sea lo que ustedes piensen. Yo espero que esta palabra de Dios que ustedes están escuchando entiendan que no es simplemente porque cumplimos con un acto ritual de oratoria cada domingo y cumplimos con un discurso que tenemos. No. Yo le estoy hablando a usted. Y el día que alguien viene y me dice a mi pastor, usted como que me estaba tirando a mí. Ah, gloria a Dios. Qué bueno, sí, porque era para ti que yo estaba pensando. Era en ti, es en ustedes. La palabra de Dios nos habla a nosotros de manera concreta, de forma tal que en nuestro día a día nosotros tengamos cosas prácticas que hacer. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo les animo a ustedes a que cada domingo, cuando termine el culto, cuando termine la prédica, usted se haga esta misma pregunta. ¿Y entonces qué voy a hacer? ¿Qué haremos? Ante esta palabra de Dios, ¿qué voy a hacer yo? Esa es la respuesta o la pregunta que cada uno de nosotros debemos respondernos para que durante la semana, durante ese día, durante el resto de la semana, nosotros nos aseguremos de estar dando fruto digno de arrepentimiento. La vida cristiana no es simplemente un asunto de religiosidad, de ritualidad, no. Si usted dice que sus pecados han sido perdonados, entonces yo debería ser capaz, y si no yo, créame que Dios sí es capaz y sí lo está haciendo, de ver su vida día tras día, de conocer sus pensamientos, de conocer lo que hay en su corazón, y que en su vida usted esté dando cada día fruto digno de arrepentimiento. No para nosotros ganarnos la salvación, no para nosotros por fin tener el sello de tus pecados han sido perdonados, no, porque nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ahora yo debo vivir una vida conforme a esa realidad. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué harás? Hazte la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuáles son esos pecados que quizás mientras nosotros vamos viendo estos ejemplos de cómo
Juan identificó al egoísta, al avaro, al violento, al corrupto y le dijo, mira, tú hacías esto, ahora tienes que hacer esto. ¿Qué te está mostrando el Espíritu Santo? ¿Qué pecado te ha sido perdonado ya? Y como ese pecado ha sido perdonado, entonces ahora tú tienes que dar fruto digno, conforme, de acuerdo a esa realidad. Que el Señor en su gracia nos ayude a cada uno de nosotros, no simplemente a vivir la vida cristiana en el famoso cruise control, donde todo como que va automático, todo sencillo, no hay cambios en mi vida. No, no, no. Si mis pecados han sido perdonados, se supone que deben haber cambios en mi vida. Y en la gracia de Dios y por el perdón de Dios y el poder de Dios, es posible para ti y para mí abandonar ese pecado y mostrar el fruto que agrada al Señor. Padre, gracias damos por tu palabra y cómo nos ha hablado en la mañana de hoy, donde hemos sido confrontados con la realidad de que la vida cristiana no es un asunto de moda, no es un asunto de hipocresía, no es un asunto en el que yo simplemente estoy tratando de huir, de zafarme del castigo, de la ira de Dios por causa de mi pecado. No. La promesa del Evangelio es que en Cristo Jesús mis pecados son perdonados. Y porque mis pecados han sido perdonados, entonces ahora se supone que yo vivo y estoy dando un fruto conforme a esa realidad. Oh Padre, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, para que seamos conscientes de qué pecados yo tengo que abandonar, qué actitudes yo tengo que cambiar, qué pensamientos yo debo someter a tu palabra, qué afectos yo debo cambiar por tu amor para conmigo, de forma tal que yo pueda estar dando frutos saludables de arrepentimiento. En Cristo Jesús lo rogamos, oh Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga.